Mirá, es un país politizado, ¿no? Decíamos recién. Y yo te voy a contar una brevísima historia, pero que tiene que ver con... Desemboca en un audio de 55 segundos que quiero hacer escuchar a nuestros oyentes. Y que tiene que ver con el ejercicio periodístico. No solamente a nivel argentino, sino a nivel mundial. Cuando yo decidí estudiar comunicación social, periodismo, gráfico, radial, televisivo, soñaba con ser Clark Kent. Claro. Yo sentía en mis entrañas... ¿Por Clark Kent como periodista o por lo de Superman? Por las dos cosas, por las dos cosas. Yo sentía en mis entrañas, y esto es real, Superdan, iba a ser. que, claro, que mi forma de devolver a este querido país todo lo que me dio era tener una profesión que yo pudiera ejercer y que pudiera brindar lo mejor de mí para ayudar a la gente. Era el periodismo una clave para mí cuando decidí formarme y decir, bueno, quiero estudiar esto porque de esta manera yo puedo brindar cosas a la gente. Y me basé, por ejemplo, en aquellos slogans que todos conocemos, que por ejemplo dicen la voz de los que no tienen voz, u otro medio que dice firme junto al pueblo, u otro medio que desde el año 45 dice un toque de atención para la solución argentina de los problemas argentinos. Yo leía eso, escuchaba eso, y eso reforzaba mis ansias de brindar a mi patria lo que yo siento. Para mí era como hacer la conscripción, como defender a mi país en una guerra, como ser un referente en cualquier actividad. Me formé de esa manera, con todas las ansias, con todas las expectativas, con todas las ganas y también con toda la inocencia. Porque yo creí que llegaban a ejercer el periodismo en los grandes medios, en todo el mundo, aquellos que tenían más talento, aquellos que más se esforzaban, aquellos que más se habían formado, aquellos que más habían estudiado geografía, historia, geopolítica, como para tener una idea acabada de cómo funciona el mundo. Y pasaron los años y me fui desangrando, viendo cómo el periodismo se prostituía, literalmente hablando, porque ya comenzaba a depender en forma exclusiva de la publicidad de las empresas para sostener los respectivos programas o los respectivos diarios o radios, depende de qué plataforma estemos hablando. Si vos tenés un programa de televisión, vamos a suponer, y para pagarle a tus actores o a tus periodistas o a tus locutores y al cámara y al sonidista, necesitas un dinero, necesitas un ingreso. Y si se te cae un sponsor, de la noche a la mañana vos ya no podés seguir teniendo ese programa. Cuando yo comprendí eso ya era tarde. Ya era tarde porque habían pasado los años y ya era muy difícil ubicarme en cualquier medio de los más grandes o de los más importantes, por así decir. Lo digo esto porque quisiera trasladarlo a muchos chicos que estudian con mucha pasión periodismo y que piensan que realmente pueden ejercer una profesión que es hermosísima, es maravillosa. Por eso yo quería ser Clark Kent, porque yo me sentía que siendo Clark Kent podía ser en algún momento Superman y podía brindar a la gente todo lo que yo tenía adentro para devolver. Porque quiero recordarle a la gente que el periodista estudie en una universidad privada, en un instituto privado o en una universidad nacional, estatal, pagada por todos.
se forma gracias a la sociedad. Porque si se forma en una universidad nacional, esa universidad nacional es gratuita y es pagada con los impuestos de todos. Por lo tanto, ese periodista formado en esa universidad nacional tiene la obligación moral y ética de devolver éticamente con su ejercicio periodístico lo que le brindó la sociedad. Esto nadie lo dice. Oyente de Voces Disidentes, no lo vas a escuchar fácilmente esto que te estoy diciendo en cualquier programa o en cualquier medio. Y los institutos o universidades privadas o privados también tienen subsidios muchas veces del Estado y por lo tanto se sostienen a través de subsidios que todos pagamos. Entonces, de una u otra manera, esto lo leí de algunos grandes periodistas que tuve la suerte de escuchar o leer, de alguna u otra manera nosotros tenemos como comunicadores sociales la obligación de devolver a nuestro pueblo lo que nos brindó. Y realmente pasaron los años y me di cuenta que la mayoría de quienes ejercían esta noble profesión no cumplían con ese mandato. Porque una cosa es tener diferencias políticas, diferencias de opinión, diferencias de ideología. Es lícito, es democrático y nos viene bien para el intercambio y para crecer. Pero otra cosa muy distinta, es decir, ganó Boca, o perdió Boca, o ganó River, o perdió River, porque resulta que me conviene decirlo, porque abajo de la mesa hay un sobre en negro que me dieron, y a través de la cucaracha que uno tiene en los programas de televisión o radio me dicen, vos tenés que hablar bien o mal de tal equipo, porque para eso te pagamos un sobre. En este momento hasta el periodismo deportivo en la Argentina está prostituido. Se compran y se venden jugadores y se cotizan jugadores y se defenestran a jugadores de una manera como si los periodistas fueran los dueños del mundo. ¿En qué momento el periodista argentino se volvió conocedor de todo? Y en un mismo programa empieza hablando de coronavirus y después habla de un tiroteo en Retiro y después habla de economía y después habla de deportes. ¿En qué momento se formó de tal manera que tiene tantas especialidades juntas y tan brillante es en todas? ¿No será que todos opinan de todo y muchos lo hacen sin formarse suficientemente? Pero eso no sería todo. Eso no sería lo más grave. Lo más grave, y es lo que quiero hoy hacerles escuchar, es algo que ni siquiera dije yo, por supuesto que no, ni siquiera lo dijo un político argentino o el presidente argentino, sino que lo dice Manuel López Obrador, presidente de México, en un intercambio con una periodista, en donde la periodista le habla de supuestamente su ejercicio periodístico. Dice la periodista que lo hacen con mucho, con mucho ahínco, con mucha pasión, pero el presidente de México le dice que el periodismo en este momento, más o menos lo que estoy diciendo yo, está prostituido y que está trabajando defendiendo solamente a los poderosos. Y tiene que ver con lo que siempre nosotros decimos. Escuchen. Recordar a la gente que nos ve que el periodismo sirve a los ciudadanos y que nosotros publicamos pruebas. No, el periodismo sirve a los ciudadanos cuando es profesional, objetivo, cuando está cerca de la gente y distante del poder. El periodismo de ustedes no está cerca del pueblo. Ustedes están al servicio de la oligarquía, de los que se sentían dueños de México, de los que se dedicaron a saquear a México y quieren regresar por sus fuerzas. Ustedes son pieza clave de ese grupo conservador, corrupto,
hizo mucho daño al pueblo de México y a la nación. Bueno, terminante López Obrador, ¿no? Presidente de México contestándole a una periodista que no estaba muy conforme con las respuestas del presidente. Yo quería tocarlo, este tema, porque es muy familiar con lo que muchas veces vivimos aquí en la Argentina. Si el periodismo no está al lado de la gente, no sirve absolutamente para nada. Claro, bueno, el periodista todos sabemos, además usa un micrófono, es comunicador y por supuesto mueve la opinión pública con lo que él diga, claro. ¿No es cierto? Entonces, como las famosas estrategias de Noam Chomsky, mueve la opinión pública hacia donde quiere ir. Y esto es muy terrible cuando sucede que tiene atrás, como hace muchos años, partidos políticos. Entonces mueven el agua para un lado, mueven el agua para el otro. Yo hace muchos años unos cuantos años atrás, veía un programa de un muy conocido periodista, que todos, por supuesto, conocen, aunque hoy es bastante diferente aquel periodista y aquel locutor que conducía el Día D. Y hablo del señor Lanata. Y no lo voy a ofender porque cada uno sabrá lo que hizo, lo que no hizo, pero en ese momento el programa era objetivo, era coherente, era real. Era un periodista que yo decía siempre, este es un periodista de raza que no se vende. Pero después lo fui viendo cómo cambió con los años y digo, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con él? Y sin acusarlo, porque no lo sé, porque uno no puede acusar a nadie sin pruebas, veo que ahora siempre su testimonio tiene un tenor más político que otra cosa, ¿no? Para defender las ideas específicamente en este momento de un cierto sector de la política y del otro no. Y ves muchos periodistas que de esta misma manera llevan adelante sus programas, ¿no? Si hablo mal de en TN, si hablo bien del otro en C5N, y es como que juegan roles políticos, cosa que jamás para mí un periodista debe hacer. Un periodista de raza es aquel que tiene su propia opinión, como hay algunos todavía, algunos programas, muy poquititos, contado con menos de los dedos de una mano, mira lo que te digo, que son todavía objetivos. O por lo menos, así lo parecen. Pero sí, es cierto, el periodismo fue cambiando la televisión, fueron cambiando los medios. Y lo que vos hablas de la publicidad es aparte. Porque si fuera solamente por publicidad, sería todavía tendría algún tipo de perdón o de disculpa, porque bueno, como vos decís, necesitan vivir. Pero no es por la publicidad. Lamentablemente tiene un trasfondo político. Tal cual. Así por eso sí, es muy lamentable cómo fue cambiando el periodismo. Por eso yo quería traer este tema, porque me sale de las entrañas, porque tiene que ver con esto de López Obrador, que me lo acaban de mandar en estos días. Está totalmente asociado, y fíjense que estamos hablando de Argentina y de México. Claro. Y esto pasa en todo el mundo. Tal cual, sí. Y la verdad que sería bueno que la gente se despierte y que sepa esto. Y ¿sabes qué? Me gustaría en algún momento tener alguna charla con chicos estudiantes de periodismo que se meten a estudiar, ingresan a estos institutos, a estas universidades, creyéndose Clark Kent, como alguna vez yo me lo creí. Y quisiera que sigan pensando que pueden ser Clark Kent y Superman, aún después de tener muchos años de desenvolvimiento profesional. Pero bueno, lo tiro aquí en la mesa como para que los oyentes lo piensen, y si te parece, ya vamos al primer corte. Vamos al corte, pero antes de que vayas al corte, sería bueno que volvamos a repetir las estrategias de manipulación de los medios que escribió en algún momento el gran Noam Chomsky. Seguramente lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para que la gente vea en este momento electoral cómo nos van a tratar de manipular a todos. Excelente iniciativa. Vamos a nuestra primera pausa. Frente a frente estamos, uno de los dos
hijos va a morir en sus manos. 1000 ojos nos observan, como carroñeros ya nos saborean. Mundos están marchando, pero en el fondo están llorando. Nadie bancó la presión, solo era yo con mi puta depresión. Solo disparé, solo disparó, solo disparé. Solo me encontré, solo me encontró, solo me encontré. Solo me maté, solo se mató, solo me maté. Solo disparé, solo disparó, solo disparé. Perplejo frente al espejo, delata mis miedos a lo lejos, y nunca fuimos uno contra uno, solo dos en uno. Solo disparé, solo disparó, solo disparé. Solo me encontré, solo me encontró, solo me encontré. Solo me maté, solo se mató, solo me maté. Solo disparé, solo disparó, solo disparé. Qué interesante este grupo que se llama Langlois, con el tema Solo me encontré. Digo que interesante porque tiene una marcadísima influencia del grupo Pearl Jam, pero están cantando en castellano y tiene que ver con un estilo que denominan el grunge de la década de los 90. La verdad que yo no los había escuchado, y escuchando este tema, sí, una influencia marcadísima de Pearl Jam. Lindo tema. Realmente, muy, muy interesante el tema. Quiero leer un comentario que nos llega de algunos oyentes, por ejemplo, respecto al tema periodístico que estábamos hablando recién. Nos dicen que gobernar con un periodismo en contra se hace muy difícil para cualquier gobierno, porque ellos manejan, te guste o no, la opinión pública. Exactamente lo que habías dicho vos, Ana, claro, hace un rato. Y cómo el periodismo de los distintos medios, y después ponen cara de yo no fui, levantan de una manera asquerosa y sin vergüenza a un candidato presidencial. Eso está pasando con el loco con melena en este momento en la Argentina. Y otro oyente nos dice, con respecto al mismo tema, y les agradecemos a ambos, por supuesto, escuchar el programa y escribirnos, que hay un problema gravísimo en este momento en La Paternal, en Caballito y en muchos lugares en donde están intentando romper o flanquear las puertas de una de las sedes de Sur, ¿no? Porque hay corte de luz y hay alrededor de 90.000 personas que todavía no tienen luz, y hay algunas familias que desde hace 13 días no tienen luz y por lo tanto no tienen agua y están desesperados por esta situación. Otro oyente nos dice, no hay periodistas independientes porque todos les sirven a los dueños de los medios. En realidad no son comunicadores, sino que son trabajadores mercenarios. Este oyente nos dice que él entiende que el periodista es un trabajador y tiene un jefe, pero de ahí a ser mercenario hay una diferencia muy grande. Bueno, tal cual. Están de acuerdo con lo que más o menos estamos diciendo y me interesa
mover el avispero en esta cuestión. Sí, es muy interesante que nos sí, manden los comentarios, desde así ya, que instamos a que sigan haciéndolo, porque para nosotros es un ida y vuelta con la gente. Entonces, aunque el tema de la luz no tenga que ver con el periodismo, también es importante que nos lo digan, lo que está pasando, para nosotros poder comentarlos al aire. exacto. Así que gracias por el comentario. Tal cual.